Hay una escena que duele solo de imaginarla. Un hombre sube a un monte, respira hondo y mira una tierra fértil a lo lejos. Está ahí, tan cerca que parece que podría tocarla con la vista, pero él sabe que no la va a pisar. Después de cargar con un pueblo entero, la meta aparece delante y aún así se queda del otro lado. ¿Cómo se llega tan lejos para terminar mirando desde afuera? Esa pregunta no es solo para Moisés, es para cualquiera que alguna vez sintió que su vida va lenta, que el camino se alarga, que Dios promete y sin embargo el calendario no se mueve. Hoy vamos a recorrer el desierto con Israel para entender por qué un trayecto que pudo ser corto se convirtió en décadas. ¿Y qué hace Dios mientras parece que todo se repite? Te prometo 2 revelaciones concretas. Vamos a llegar al día exacto en que el tiempo se quebró cuando pudieron entrar y no entraron. Y eso cambió su historia por completo. Y también vamos a llegar a un gesto extraño en medio de la arena. Algo que suena absurdo, pero que siglos después Jesús mencionó como una señal. Si entiendes esas 2 escenas, vas a mirar tus esperas de otra manera. Para entenderlo, hay que volver al inicio, cuando la libertad llegó de golpe. Según el relato bíblico, Israel salió de Egipto tras años de esclavitud. No salieron tranquilos ni organizados. Salieron con urgencia, con recuerdos frescos y con preguntas que todavía no tenían respuesta. Lo impresionante es que cruzaron el mar y vieron a su opresor quedar atrás. Pero el miedo no se quedó en el agua. El miedo viajó con ellos. Al principio, el desierto no les quitó la fe. Les quitó el control. En Egipto había dolor, pero también rutina. Había horarios, tareas, un sistema predecible, aunque injusto. Ahora había libertad, sí, pero también incertidumbre. Y cuando uno no sabe cómo será mañana, la mente empieza a inventar amenazas y la lengua se vuelve más rápida que la esperanza. En ese camino, Dios no solo los dejó avanzar, los guió con una señal visible. El texto habla de una nube durante el día y una luz como fuego en la noche. No era un adorno del cielo, era una manera de decirles: el rumbo no lo decide la ansiedad, lo decide mi presencia. A veces, la guía de Dios no responde todas tus preguntas, pero sí te acompaña paso a paso. Y aún con guía, llegó el hambre. El desierto es honesto, no tiene campos, no tiene graneros, no tiene sombra fácil. Los sacos se vaciaron y el corazón empezó a recordar el pasado con una nostalgia peligrosa. Aquí es donde aparece un detalle humano que se repite en todos los tiempos. Cuando tenemos miedo, maquillamos lo que nos hizo daño. Se nos olvida el látigo, pero se nos antoja la olla. Entonces, según el relato, apareció el maná. Amanecía sobre el suelo como algo pequeño y blanco, y el pueblo salía a recogerlo. La provisión era real, pero venía con una lección que incomoda. No era para acumular por ansiedad, era para recibir y confiar cada día. Algunos intentaron guardar de más, y lo que guardaron se echó a perder. El desierto les enseñaba que la fe no se almacena como comida, se practican con el tiempo. Lo milagroso se volvió rutina. Lo que al principio provocó asombro, después provocó cansancio. Empezaron a quejarse otra vez, y el relato de Números muestra algo que sorprende. Dios les dio carne cuando insistieron, pero también vino una consecuencia dolorosa. Hubo enfermedad en el campamento, como si la historia gritara una verdad sencilla. No todo lo que te calma el deseo te hace bien. A veces pedimos con tanta fuerza algo que creemos necesitar, solo para no sentir la espera, que terminamos pidiendo volver a lo que nos hacía esclavos.
Y cuando el corazón se acostumbra a reclamar, hasta lo bueno parece poco, y la misericordia empieza a sentirse insuficiente. En medio de ese aprendizaje ocurrió algo grande que suele pasarse por alto. En el desierto también recibieron identidad. Según Éxodo, llegaron a un monte, escucharon la voz de Dios, recibieron instrucciones y un pacto. Dios no solo los sacaba de un lugar, los estaba formando como pueblo. La libertad sin dirección puede convertirse en caos, pero una palabra firme puede ordenar el corazón. Con el tiempo se acercaron al borde de la promesa. Ya no era una idea lejana, era una frontera real. Moisés envió a explorar la tierra, no para ver si Dios era capaz, sino para conocer lo que habría que enfrentar. Fueron 12 hombres, uno por tribu, y estuvieron varios días recorriendo campos, colinas, ciudades. Al regresar, trajeron frutos que hablaban de abundancia. Me imagino el campamento viendo a esos hombres volver con la ropa marcada por el camino y los brazos cansados de cargar evidencia. El relato menciona un racimo tan grande que tuvieron que llevarlo entre dos, como una prueba visible de que la promesa no era simbólica. Por unos segundos, la gente dejó de discutir y solo miró. Cuando la promesa se vuelve tangible, la pregunta ya no es si existe, sino si te atreves a entrar. En ese momento, la promesa se podía ver con los ojos, se podía tocar, se podía oler, pero junto con esa evidencia trajeron también un informe sobre la fuerza de los habitantes y lo difícil del terreno. Y ahí aparece el punto que cambia todo. Los mismos hechos pueden construir dos historias distintas dependiendo de lo que gobierna tu interior. Casi todos hablaron desde el temor. Reconocieron que la tierra era buena, pero pintaron el riesgo como imposible. Describieron muros altos, gente fuerte, y se describieron a sí mismos como si ya hubieran perdido. El miedo tiene una habilidad terrible. Hace que tu propia imagen se haga pequeña y que el problema crezca hasta tapar a Dios. 2 hombres, Josué y Caleb, se pararon contra esa ola. No negaron el peligro, pero se negaron a convertirlo en sentencia. Insistieron en que avanzar era posible si Dios estaba con ellos. No era un discurso bonito, era recordar lo que ya habían visto. El mar abriéndose, el agua apareciendo, en lugares secos, el alimento llegando cada mañana. Pero una multitud asustada rara vez escucha a una voz tranquila. El temor se contagió rápido. De tienda en tienda, la misma frase cambiaba de tono y se hacía más grande. Un rumor se vuelve decisión cuando todos lo repiten, y sin darse cuenta, empezaron a hablar como si Dios ya no estuviera, como si la nube fuera solo un adorno y no una guía. A veces el peligro no es el informe, sino la conversación que lo infla durante la noche. Esa noche el campamento lloró, no por falta de provisión, sino por falta de confianza. Hablaron de volver atrás, de cambiar de líder, de regresar a Egipto, como si el pasado fuera seguro. Y aquí está la parte incómoda. La puerta de la promesa estaba delante, pero el corazón de muchos seguía mirando hacia la esclavitud. Entonces vino la respuesta de Dios, y fue clara. Según el relato, el tiempo en la tierra explorada se convirtió en medida del tiempo de espera. Cada día de exploración se transformó en un año de caminar, no porque Dios se hubiera quedado sin poder, sino porque una generación eligió guiarse por el miedo, aún después de tantas señales. Lo que pudo durar unas semanas terminó convirtiéndose en 40 años. Si esta parte te está hablando, dale like y suscríbete para acompañarnos en estas historias con calma. Y déjame en los comentarios una respuesta corta
y honesta. ¿En qué área de tu vida te está costando confiar? Justo ahora. Ese fue el día en que el reloj cambió, el día en que el camino se alargó, no por kilómetros, sino por incredulidad. Y duele porque nos refleja a veces, no es que la promesa sea falsa, es que el corazón no está listo para cargarla. El desierto no siempre es castigo, a veces es consecuencia. Y a veces es misericordia que evita que entres sin estar preparado. Después de esa sentencia, el desierto ya no fue solo un lugar de paso, se volvió una generación entera viviendo en tránsito. Hubo días de rutina y días de duelo. Padres que enterraron sueños junto con sus muertos. Hijos que crecieron escuchando historias de Egipto sin haber visto Egipto. Y aún así, la nube seguía ahí. Esa guía no desapareció. Dios seguía presente, aunque el camino fuera largo. Hubo un momento en que algunos intentaron corregirlo todo de golpe. Se dieron cuenta. Tarde, se lamentaron y quisieron subir a pelear como si el tiempo pudiera revertirse con un esfuerzo desesperado. Pero el relato muestra que avanzaron sin la aprobación de Dios y fueron derrotados. Es una lección dura. No se arregla la desobediencia con prisa, se arregla con arrepentimiento y obediencia. Los años siguientes tuvieron algo que parece contradictorio. Por un lado, el pueblo vivía consecuencias reales. Por otro, seguían siendo sostenidos cada día. En Deuteronomio se recuerda que su ropa y su calzado no se gastaban como debería, como un gesto de cuidado en medio de la disciplina. Era como si Dios dijera: no apruebo tu miedo, pero tampoco te suelto. Pasaron los años y el cansancio empezó a cambiar de forma. Ya no era solo hambre, era fatiga interna. Cuando la vida se siente repetida, el corazón busca una salida, y a veces esa salida se vuelve conflicto. En el relato aparece Coré, un levita, y con él otros hombres influyentes. Cuestionaron a Moisés y a Aarón, y el reclamo sonaba justo por fuera, pero por dentro estaba cargado de ambición. Moisés no respondió con gritos, se humilló, como quien entiende que el liderazgo no se defiende con ego, sino con verdad. Propuso que Dios mostrara a quién había escogido. A la mañana siguiente, los hombres se presentaron con incienso, y el campamento miraba con esa tensión que se siente antes de un golpe fuerte. Nadie podía fingir indiferencia. Lo que pasó fue aterrador. La tierra se abrió bajo los rebeldes principales y los tragó, y fuego consumió a los otros que ofrecían incienso sin ser llamados. No era un capricho cruel, era una advertencia. Lo santo no es una herramienta para ganar espacio. Cuando el orgullo se viste de espiritualidad, se vuelve más peligroso, porque engaña incluso al que lo lleva puesto. Uno siempre pensaría que ese día habría silencio y reverencia, pero el relato cuenta otra cosa. Al día siguiente, muchos culparon a Moisés y a Aarón por lo sucedido, como si la justicia de Dios fuera un plan humano. Es impresionante cómo el corazón puede ver un juicio y aún así negarse a cambiar. La rebelión no siempre se grita, a veces se justifica. Entonces vino una plaga. La muerte se extendía entre las tiendas y el pánico se volvió grito. Moisés actuó y Aarón corrió con un incensario, intercediendo en medio del caos. Se colocó justo donde la vida se estaba apagando, y el relato dice que ahí la plaga se detuvo. Esa imagen enseña algo simple. A veces Dios detiene el desastre a través de alguien que se atreve a ponerse en la brecha. Hay momentos en que no puedes reparar todo de inmediato, pero si puedes interceder, pedir perdón, detener una pelea,
proteger una relación con un gesto humilde. A veces, la fe se ve así, pequeña por fuera, enorme por dentro, como una chispa que evita que el fuego crezca. Pasaron más años y volvieron las quejas. Se cansaron del maná, se cansaron del camino, se cansaron de depender, y en esa queja, según el relato, aparecieron serpientes venenosas. Mordían rápido y el veneno hacía estragos. El campamento se llenó de gente con dolor real, con miedo real, y esta vez también con culpa real. Moisés oró y la respuesta de Dios fue inesperada. No les dio un ungüento para curar la piel. Le pidió hacer una figura de bronce con forma de serpiente y levantarla en alto. Quien la mirara, viviría. Suena extraño, casi ofensivo, como si la salvación viniera de mirar aquello que te había causado daño. Pero ahí se cierra el segundo misterio que te prometí. En el relato no era el metal lo que sanaba, era la confianza expresada en una mirada. Levantar la vista cuando el dolor te obliga a mirar al suelo, reconocer que no te rescatas solo y que necesitas un acto de fe, aunque no entiendas el método. Si hoy sientes que tus propias decisiones te están quemando por dentro, tal vez el paso sea levantar la vista y pedir ayuda sin excusas. No necesitas entenderlo todo para volver a confiar. A veces basta con admitir que no puedes solo y mirar hacia Dios otra vez. Mucho tiempo después, en los Evangelios, Jesús recordó esa escena para hablar de sí mismo. Como si dijera así, como ese pueblo vivió al mirar hacia arriba, ustedes vivirán cuando miren hacia mí. Y hay otro detalle que suele olvidarse siglos después. Esa figura tuvo que ser destruida porque algunos empezaron a tratarla como un ídolo. Incluso una señal buena puede volverse un sustituto de Dios si el corazón se confunde. Aún con tantos aprendizajes, Moisés seguía siendo humano. Hubo un día de sed extrema en que el pueblo volvió a reclamar, y Moisés, agotado, reaccionó con impulso. Dios proveyó agua, pero también dejó claro que la obediencia importa, incluso cuando estás cansado. Por eso Moisés no entraría en la tierra, no por falta de amor de Dios, sino porque la historia también enseña que el llamado no nos hace intocables. Y volvemos a la escena del inicio. Después de décadas, Moisés sube al monte y mira la tierra desde lejos. Tal vez sintió alegría al verla y tristeza al mismo tiempo. Se suele entender así, porque es una mezcla que cualquier ser humano reconoce. El relato dice que murió allí y que no hubo un sepulcro conocido por el pueblo, como si Dios guardara ese final con discreción, honrando a su siervo sin convertirlo en monumento. Abajo, el pueblo tuvo que seguir. Josué tomó el liderazgo. Y aquí aparece una esperanza enorme. No era el mismo Israel que salió temblando de Egipto. Era una generación nacida en el desierto, formada en el día a día, acostumbrada a depender de Dios más que de un sistema humano. Ellos no tenían nostalgia de cadena, tenían memoria de provisión. Antes de cruzar, Moisés les dejó palabras que suenan como advertencia de padre. Les recordó que el más grande peligro no era el desierto, sino la abundancia. Porque es fácil clamar cuando falta el pan, pero es más fácil olvidar cuando sobra. Casas que no construiste, viñas que no plantaste, mesas llenas y un corazón que empieza a decir, en silencio, yo me lo gané. Ese olvido puede ser más mortal que el hambre. Cuando llegaron al Jordán, el río no era solo agua, era una línea entre lo repetido y lo nuevo. El desierto quedaba atrás como una escuela dura y la promesa
estaba adelante como una responsabilidad, porque entrar no era el final de la fe, era el comienzo de otra etapa, con otro tipo de tentaciones: olvidar, confiarse, creer que todo se logra solo. Si te preguntas qué hacer cuando tu camino parece largo, esta historia no te deja con una frase bonita, te deja con un espejo. A veces, la espera es consecuencia de decisiones tomadas desde el miedo. Otras veces es formación, porque hay cosas que no se aprenden rápido. Pero en ambos casos, Dios sigue guiando, sosteniendo y corrigiendo con paciencia. Tal vez hoy no estás caminando entre dunas, pero conoces esa sensación: días parecidos, avances pequeños, ganas de volver a lo conocido, aunque te haya lastimado. Y aquí está la pregunta final, sin regaño, solo con verdad. Cuando llegue tu momento de cruzar, ¿vas a quedarte mirando los muros o vas a recordar al Dios que te trajo hasta aquí, paso a paso, incluso en el desierto?